Bueno, en la mañana de hoy vamos a charlar con un colega, el doctor Matías del Salvio. Es abogado, su especialidad es Derecho Laboral, pero sin embargo es una persona bastante activa, inclusive en las redes sociales, escribe bastante. He leído algunas cosas de él en estos días, como por ejemplo un artículo relacionado con pandemia y presión tributaria, lo relacionado de alguna manera al castigo del trabajo frente a lo que sucede en la Argentina de hoy, que el que quiere trabajar no puede porque obviamente hay una situación de pandemia y se siente castigado. Y bueno, vamos a charlar un poco de este y otros temas en la mañana de hoy. Buen día, Matías, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Buenos días, Maxi, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, Por estamos en favor, una gracias a situación usted. de pandemia complicada y también con una incertidumbre a nivel laboral muy grande, ¿no? Sobre todo comerciantes, hoteleros, no pueden trabajar, restaurantes. Absolutamente, o sea, el conflicto sanitario, digamos, que generó toda la pandemia a nivel mundial y particularmente en la República Argentina, ha destrozado o deteriorado al menos muchas economías. En nuestro país hay sectores como los que mencionabas vos recién, que son los que se vieron más afectados con estos cierres totales que tuvimos durante todo el año 2020 y estos cierres parciales o de tipo acordeón, como les denominan en Europa, en donde se abre, se cierra, por eso le dicen de esa manera. La economía se ha visto dañada y evidentemente, Maxi, los subsidios o las ayudas otorgadas por el gobierno, tanto sea el gobierno nacional como los gobiernos provinciales o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchas veces no han sido suficientes. De hecho, ha habido muchos locales, muchos comercios que bajaron sus persianas Claro. para no volverlas a abrir nunca más. Lo cierto es que se intentó a través de ayudas económicas y también mediante decretos, por ejemplo, el que prohibía los despidos y el que impuso la doble indemnización, de proteger el empleo, pero vos sabrás que para el comerciante que tiene que cerrar porque no vende, digamos, y porque tiene que pagar un alquiler y porque todo eso le consume dinero, va a ser muy difícil pagar indemnizaciones duplicadas, va a ser muy difícil pagar indemnizaciones en realidad. Sí, no, y además hay otra realidad, que eso es atendible y la información que yo tengo, tal vez lo podés clarificar o no, es que muchos empresarios ya no llegan ni siquiera a hacer algún acuerdo sustentable en cuotas, porque digamos son tantos los problemas que tienen cuando bajaron la persiana, desde alquiler hasta bueno todo lo que le quedó por impuestos y servicios como proveedores, que por ahí no pueden hacer un arreglo sustentable con quien era su trabajador. Pero eso por un lado, y por el otro lado es el 50% de una economía complicada en la Argentina, no formalizada, para decirlo de alguna manera, y que esa gente está con problemas graves de llevar la comida a su casa. Ayer veíamos la imagen de una señora que se quejaba porque le habían incautado una bolsa de limones, ¿no? De 16.000 pesos, y ella decía, yo llevo 2.000 pesos a mi casa, ¿cómo le pago? ¿Cómo consigo tener otra vez esa bolsa de 16.000 limones para vender, ¿no? Y eso es parte del Totalmente. problema. Totalmente. Bueno, en esa franja de la población a la que vos hacías referencia recién, Maxi, es una franja a la que no le llega ningún tipo de ayuda, Claro. porque muchas veces no encuadran por estar trabajando, aunque sea en negro, dentro de los programas de subsidios, y tampoco reciben ningún tipo de ayuda, ni del empleador ni del Estado. Vos recordás que la ley que marcó, digamos, la imposibilidad, en realidad el decreto, ¿no?, de trasladarse, de movilizarse libremente por la República, como lo dice la Constitución, es una ley, digamos, que incluye a una parcialidad, pero hay una realidad que no podemos desconocer, que es la de esta gente que trabaja en negro en muchos hogares, que no recibió absolutamente ninguna ayuda y que muchas veces los empleadores directamente le dijeron, mirá, no te puedo pagar más, después vemos, cuando se termine todo esto, veremos si te podré recontratar o no. También Y hay vivos, Matías, Maxi, que sí. ahí va el IFE y finalmente se dieron 3 en un periodo de 16 meses y no fue una ayuda, o sea, fue un paliativo, un pequeño paliativo.
Mira, todo esto no es un invento argentino. Todas estas políticas se copiaron directamente de sistemas europeos, fundamentalmente del sistema español, en donde la ayuda del Estado fue permanente y suficiente como para que muchos comercios no se vean afectados. Acá fue, aplicada a medias, entonces tampoco se logró el objetivo, que era sostener estos emprendimientos y sostener estos puestos de trabajo. Por eso me parece que tenemos que reformular. Si vos has leído algunos de los artículos que yo escribí últimamente, yo hablaba de un Consejo Federal de Crisis. ¿Qué quiere decir esto? Un organismo estatal conformado por todos los ministerios de todas las provincias. ¿Y por qué te digo esto? Por dos cosas. Primero, porque una decisión sanitaria, digamos, que es tomada únicamente por científicos o por médicos, afecta de manera directa o indirecta a la economía, afecta a las relaciones sociales, afecta a la ecología, afecta al transporte, afecta a un montón de cosas que no tienen, digamos, vinculación con la salud, pero que se ven indirectamente modificadas, ¿no?, por este tipo de resoluciones. Y además, un sistema federal, en donde tengan participación todas las provincias. La realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la realidad de la República Argentina. La República Argentina es larguísima y anchísima, y nosotros tenemos, dentro de una misma provincia inclusive, realidades diferentes. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros una normativa que se dicta en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Tierra del Fuego, a La Quiaca, a Córdoba mismo? La realidad es muy interesante la creación de este Consejo Federal de Crisis, pero además teniendo en cuenta que es lo que dicen la mayoría de los economistas e inclusive aquellos cercanos al gobierno, algunos con los que he conversado en off te dicen lo peor en materia económica está por venir. Es decir, no es, o sea, lo que vemos respecto a la actividad económica va a ser permanente y te diría que un año y medio con suerte y en un contexto inflacionario. Es decir, lo peor está por venir. Que no te quepa ninguna duda. Y en materia, yo asesoro muchos profesionales de la salud, digamos, y trabajadores de la salud en líneas generales que no son médicos, pero que han puesto el lomo desde el día 1 de esta pandemia para poder ayudarnos a todos los ciudadanos. Y los médicos particularmente me refieren que en materia de salud también lo peor está por venir. También lo peor está por venir porque el abandono de tratamientos, la postergación de cirugías, esto tiene una repercusión directa. No se manejó, como te dije anteriormente, de una manera correcta esta situación, porque haber suspendido, bueno, de hecho, lo hemos visto cuando el presidente de la Nación, de una manera desafortunada, y esto no es con un ánimo político, yo no tengo ninguna inclinación política, pero el presidente de la Nación, como te decía, de una manera desafortunada, les dijo a los médicos que se habían relajado y que se hicieron cirugías que quizás eran innecesarias. No es así, no es así. La afectación al sistema de salud, un sistema de salud que por cierto estaba deteriorado y afortunadamente el gobierno, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales y provinciales han podido reforzarlo para poder afrontar fundamentalmente esta segunda ola que fue peor que la primera, sin lugar a dudas, en donde la primera estuvimos encerrados justamente para poder fortalecer este sistema de salud, pero esto tiende a un colapso, evidentemente hay que replantearse la posibilidad de volver o de tomar un camino hacia un sistema parecido al que aplicaron en Europa, pero copiándolo completamente, no parcialmente. En Europa, esta posición, el otro día hablaba con un periodista, un colega de ustedes en Israel, estábamos en el programa de un periodista acá que se llama Leo Montero, y el periodista en Israel me decía que este sistema de acordeón, en donde todo se abre y se cierra por 15 días, les resultó muy efectivo, pero todo es todo.
todo es todo, no es algunas actividades sí y otras actividades no, sino que absolutamente todo, porque si no, no lográs descomprimir la cantidad de camas que necesitas como para estar preparado en el medio de esta pandemia, ¿no? No, y además el todo es todo, no nos olvidemos que para algunos sectores el año pasado fueron 8 meses, no fueron 15 días. Entonces como complicado creer después o volver a creer. Maxi, yo tengo en el estudio clientes, ayer estuve reunido justamente con uno que tiene salones de fiesta. No, olvídate. No tienen posibilidad de, porque hay gente que se transformó y dijo, bueno, yo hacía esto, ahora me voy a dedicar a hacer esto otro, o yo tenía, no sé, una peluquería, la desarmo, pongo una verdulería y hago otra cosa diferente, pero el que tiene un salón de fiestas no puede hacer absolutamente nada. No tuvo posibilidades de reconstruirse, de reinventarse. Entonces es como vos lo destacás. Evidentemente hay actividades que no fueron contempladas y que no reciben la ayuda suficiente como para subsistir. Entiendo, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con el presidente de la Nación, que lo más importante es la vida y la salud de las personas. Nosotros no podemos perder ese norte y tener en claro que lo más importante es el proteger este bien que es la vida de todos los argentinos. Pero la vida de todos los argentinos también se ve golpeada si nosotros no protegemos la economía. La última... La economía, sí. No, perdón, completa si querés, te corté. No, digo que la economía tiene una repercusión directa en la vida de las personas, simplemente Bien. eso. La última que te hago, y aprovecho y abuso de tu tiempo, es un tema que está muy en boga esta semana, que hemos comenzado a hablar, que es la recategorización de los monotributistas, que también obviamente son emprendedores, pequeños y medianos comerciantes, con una facturación no tan elevada, y que, bueno, obviamente porque no son grandes contribuyentes o están en el régimen simplificado, y se encontraron con el aumento de las categorías del monotributo, con las recategorizaciones de oficio por parte de la AFIP, y con un retroactivo cobrado en enero, con muchas deudas que han aparecido en estos últimos 2 o 3 días. ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se manejó? Y si tenés algún panorama respecto a los próximos días, alguna resolución que pueda llegar a sacar AFIP. Fundamentalmente, te voy a decir, es importante lo que vos destacabas en cuanto al retroactivo. El monotributista justamente es una persona que no factura mucho. Entonces, por eso se le permite incluirse en este sistema simplificado del monotributo. Estas personas, y muchos, yo los tengo como clientes también en el estudio, que son monotributistas, estas personas no van a poder afrontar el pago del retroactivo, no lo van a poder hacer. ¿Y qué va a pasar con eso, Maxi? Van a seguir acumulando deuda y van a acumular intereses con el organismo recaudador. Es llamativo que se haya tomado esta medida en este momento, porque cuando el gobierno plantea un impuesto a las grandes fortunas, puede ser opinable. Hay quien dice que está bien, hay quien dice que está mal, pero presionar a los pequeños contribuyentes, a los emprendedores o microemprendedores, es una medida que, más allá de ser antipopular, es una medida que es de cumplimiento imposible, porque esta gente no tiene muchas veces ahorros como para poder hacer frente a esta cantidad de plata que tienen que pagar ahora de un momento para otro. Y el plazo que se les concede como para poder pedir algún tipo de revisión por parte del organismo recaudador, en este caso la AFIP, es un plazo muy corto en relación al plazo que tuvo el Estado como para tomar medidas y no lo hizo. Entonces, a mí me parece, y se está hablando entre los economistas fundamentalmente, que puede llegar a haber una revisión por parte del gobierno respecto de esta última resolución. O sea, se está hablando de repensar y modificar eventualmente esta decisión que han tomado, no sé si tirarla para atrás, pero sí modificarla, porque se va a generar una bola que después es difícil de pagar, digamos, el que no puede pagar y vos encima le aplicás intereses,
cada vez va a poder pagarlo menos. Claro, totalmente. Entonces, esto mismo pasaba con, perdóname que abuse un poco del tiempo, No. pero te quería hacer un comentario con respecto a las patentes, por ejemplo. Sí. Los autos están, los valores de los vehículos son en dólares, ¿sí? Después se transforman a pesos para poder venderlos en el mercado local, pero los valores de los vehículos originalmente son en dólares. El dólar se disparó, más el dólar blue que el dólar oficial, pero el dólar oficial también se disparó en estos últimos tiempos y durante el curso de la pandemia, y eso tuvo una repercusión directa en el valor de los vehículos. ¿Qué hizo el Estado? El Estado dijo, bueno, vamos a reevaluar, digamos, vamos a volver a modificar los valores de estos vehículos y sobre esa base vamos a recalcular las patentes. Entonces hubo un aumento considerable en el monto de patentes. Y vos tenés que tener en cuenta, Maxi, que durante todo el año pasado no se les permitió a las personas utilizar el vehículo. Sí. Entonces, por ejemplo, las compañías de seguro, ¿qué hacían para poder proteger a los clientes y que no se vayan? Le decían, bueno, mirá, como no podés usar el vehículo, yo te hago una reducción del 30%, del 50% de la prima, de la póliza, como para que no te vayas, porque en realidad el riesgo disminuye al no poder usarlo. Y este impuesto de las patentes, ¿por qué existe? Existe porque ese dinero se destina a las obras públicas, al mantenimiento de las calles, y las calles no se usaron durante el año pasado porque no lo dejaban salir a la gente. Entonces, son medidas incongruentes que vale la pena revisar. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores, lo importante es reflexionar y poder a futuro tomar medidas conscientes y que beneficien a la población, ¿no? Bueno, Matías, te quiero agradecer por estos minutos con Radio Sónica, fuiste muy amable y me parece que son temas, todos los que hemos charlado, que están en estos momentos en la consideración general y que, bueno, viene bien otra voz, además de las que están fijas en el programa, para poder reflexionarlas. Te mando un abrazo grande y un gran cariño. Cuando quieran, a disposición, y los saludo por el día de ayer. Feliz día para todos ustedes, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Chao, el doctor Matías del Salvio, charlando en la mañana del arranque, aquí en Radio Sónica.